Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la programación con uno de los lenguajes más utilizados hasta ahora, que es Java. Para empezar, comentaros que voy a estar utilizando Eclipse como entorno de desarrollo. Una de las primeras cosas que tenéis que hacer cuando queráis empezar a programar con Java será descargar el JDK. Para descargar el JDK simplemente nos vamos a Google, escribimos Java y aquí nos saldrá la opción de descargarlo. Una vez lo tengáis descargado, le dais doble clic y seguís los pasos de instalación. Luego, en mi caso, para hacer los programas utilizaré Eclipse, que para mí es uno de los mejores IDEs de desarrollo. Para crear un nuevo proyecto en Eclipse tendremos que darle a File, New y Java Project. Le pondremos el nombre al proyecto que queremos, en este caso va a ser Tutorial 1. Y el resto de especificaciones no le hagáis mucho caso por el momento. Le damos a Finish y tendremos creado nuestro primer proyecto. Para crear nuestro primer programa, lo que tendremos que hacer primero de todo es crear un package. Para crear un package le damos botón secundario, New y Package. En este caso lo voy a llamar Programa 1. Y una vez tengamos el siguiente package, dentro vamos a crear una nueva clase. Esta clase será donde se ejecutará nuestro programa principal, y para ello tendremos que marcar lo siguiente. Esta opción nos creará un main, que será la parte de entrada a nuestro código. Además, tenemos que ponerle un nombre. En este caso, voy a poner Programa 1. Como veis, nos va a crear el siguiente código. Primero tendremos el nombre de nuestra clase, que es Programa 1. Luego tendremos nuestra función principal o función main. Dentro de ella se ejecutará todo nuestro código, y se ejecutará de manera secuencial, de arriba hacia abajo. Una de las primeras cosas que se suelen hacer en cualquier lenguaje de programación es mostrar algo por pantalla, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí lo que va a hacer es mostrarnos por pantalla el texto que tenga dentro, entre comillas dobles. Para ejecutar este código tenemos que venirnos aquí y darle al play. Le damos OK y se ejecutará nuestro programa. Esta es la salida que nos proporciona. Una vez visto esto, vamos a ver una de las cosas más importantes de la programación, que son los datos. Lo primero que vamos a ver es cómo almacenarlos, y para eso vamos a utilizar las variables. Aquí os he puesto un ejemplo tanto de cómo se crean las variables, cómo se les asigna un valor, y cómo podemos utilizar lo que hemos visto antes para enseñarlas por pantalla. Primero tenemos los números int o los números enteros. Estos son los números de toda la vida de contar, como el 1, el 5, el 10 o incluso los números negativos. Luego tenemos los double. Estos son los números decimales, como 3,14, 5,75 y demás. Luego tenemos los float o los números flotantes. Estos son igual que los anteriores, sin embargo tienen menos precisión. Luego tenemos otro tipo de variables como pueden ser los char o las letras. Para asignarles un valor a estas variables tenemos que poner entre comillas simples y ponemos una letra. Quiero resaltar que nunca se os olvide el punto y coma, ya que si no os van a dar error. También tenemos los string o las cadenas de texto. Esto va muy bien porque podemos guardar frases enteras entre otras cosas. Y por último, pero no menos importante, tenemos los boolean. Estos tomarán dos valores, verdadero o falso, y aunque parezcan poco importantes, son imprescindibles para cosas que veremos más adelante. Además, tenéis un ejemplo de cómo representará por pantalla cada valor. Dándole otra vez al play, OK, y tenemos un ejemplo de cómo lo muestra por pantalla. Luego vamos a ver las operaciones aritméticas. Una vez sabemos cómo declarar variables y cómo asignarle un valor, podemos hacer diferentes operaciones con ellas. En este caso voy a enseñaros las más básicas, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Aquí hay dos puntos importantes que voy a resaltaros. Cuando hacemos la división, como estamos en los números enteros, no se tendrán en cuenta los decimales. Primero vamos a ejecutar el código aquí para que lo veáis. Como veis, 5 más 10 es 15, 10 menos 5 es 5, 5 por 10 es 50 y 10 dividido entre 5 es 2. Y el resto es 0. El resto y el módulo es lo mismo. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo divido entre 3? Volvemos a ejecutar el programa y vemos que nos da el valor entero, ignorando la parte decimal, y el módulo nos da 1, que sería el resto. Quiero que tengáis en cuenta que aunque sea 3,8 por ejemplo, no se redondea hacia arriba, siempre se omiten los decimales. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaros que tenemos aquí un 8.
como veis sería más de 2,5, sin embargo se quitan los decimales y se quedan 2. Ahora vamos a ver lo que son los condicionales y a realizar algo de control de flujo. Primero de todo vamos a empezar por los if. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a intentar comprobar si la edad de una persona es mayor o menor de 18 años. Primero, como hemos hecho hasta ahora, declaramos una variable. Le asignamos la edad, 18 años en este caso. Y vamos a empezar con la secuencia de control. Aquí vamos a ir primero de todo por partes. Primero, dentro del if tenemos una operación que se llama operador de comparación. Esto se utiliza para ver si la condición es verdadera o falsa. Dentro del if, si lo que hay dentro del if es verdadero, se ejecutará esa parte del código, y si no, se ejecutará lo que está dentro del else. En este caso se compara la edad si es mayor o igual a 18. Si se cumple la condición, se mostrará que es mayor de edad. Si no la cumple, se mostrará que es menor de edad. Vamos a ejecutar el código para que lo veáis. En este caso vemos que es mayor de edad, pero voy a poneros un par de ejemplos más para que lo entendáis. Por ejemplo, si esto lo cambiamos, lo podemos comprobar simplemente que sea mayor de 18, o en su lugar, si es igual. También, para comprobar si son diferentes, se puede utilizar la siguiente comparación. Os estaré dejando aquí un ejemplo de los comparadores diferentes que hay para que los tengáis en cuenta. Ahora vamos con el switch. Esto se suele utilizar para que en función del valor que tenga cada variable se haga una cosa u otra. En este caso declaramos un entero como día de la semana y le ponemos el valor de 3. Luego entra dentro del switch y en función del valor hará una cosa u otra. En el caso que valga 1 dirá que es lunes, en el caso que valga 2 dirá que es martes, y así sucesivamente. No olvidéis poner el break al final porque si no se ejecutará todos los case que tenga por debajo. Por último, siempre hay que dejar un default, que es cuando no se cumple ninguno, entra en ese por defecto. En este caso, cuando no es entre semana, será un fin de semana. Ahora vamos con los bucles while. Esto lo que va a hacer es que mientras se cumpla la condición de dentro, se va a ejecutar el código de dentro. Y para esto vamos a crear otra variable como contador y la igualamos a 0. Entonces, como contador es menor que 5, entrará dentro del while y mostrará el valor de contador. Luego se realizará una operación que se conoce como más o incremento. Esto lo que hará es sumar en 1 el valor de contador. Para que lo entendáis mejor, vamos a ejecutar el programa. En este caso veis que llega desde el 0 hasta el 4. Si os preguntáis por qué no entra en el 5, es porque la comparación es que sea menor que 5. Para que también muestre el número 5 tendríamos que poner el igual. Y para que lo veáis, vamos a ejecutarlo. Ahora voy a explicaros los bucles for. Son un poco raros al principio, pero los entenderéis enseguida. Como hemos hecho hasta ahora, declaramos variables, pero los bucles for se suele declarar al principio, como veis aquí. Luego ponemos la condición para que se siga repitiendo el bucle for, que es la siguiente de aquí. Y por último tenemos lo siguiente. Esto va a ser lo que se va a ejecutar una vez termine el bucle for. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tendremos una variable i que es igual a 0. Luego, mientras se cumple la condición de que i sea menor que 5, se ejecutará el código de dentro. Luego, una vez se termine, se ejecutará el siguiente código, haciendo que i valga 1 más. Para que veáis mejor el funcionamiento, vamos a probar el programa. Como veis, igual que antes, muestra desde 0 a 4. Y si queremos que muestre 5 también, pondremos aquí un igual. Ahora voy a explicaros los arreglos. Los arreglos o los arrays son una estructura de datos que nos permite almacenar múltiples valores del mismo tipo en una sola variable. ¿Qué significa esto? Como veis aquí, primero para declararla hacemos lo siguiente. Luego vamos a poder poner varios valores dentro del array. Y luego cuando queramos acceder a cada uno de esos valores, tendremos que acceder a través de su posición. Para esto, por ejemplo, vamos a utilizar, como hemos hecho antes, un bucle for. Comentaros que la primera posición de los arrays es el número 0 y luego va subiendo. Para acceder a los diferentes valores del array, tenemos que poner un número y luego seguido de los corchetes y la posición. En este caso, con el bucle for, lo que vamos a hacer es recorrer todo el array y enseñar en cada posición el valor que toma. Primero, como he comentado, declaramos una variable i que sea igual a 0, ya que la primera posición es el número 0. Luego podemos coger el tamaño del array. Eso se obtiene de la siguiente manera. Esto lo que te va a decir es el tamaño que tiene el array. De esta manera puedes recorrer todos y cada uno de sus puntos. Y igual que hemos hecho antes, tendremos un i++. Para que lo entendáis mejor, vamos a ejecutar el programa.
Lo que hace primero es acceder al índice 0 y muestra el valor de 10. Luego accede al siguiente índice y muestra el siguiente valor. Y así para todo. Quiero comentaros que si el tamaño es 5, su última posición es 4, ya que comienza en la posición número 0. Ahora vamos a explicaros lo que son los métodos. Estos son funciones que cuando las llaman ejecutan una parte de código. De esta manera podemos tenerlo todo mucho más organizado. Cuando declaramos un método lo hacemos de la siguiente manera. En este caso tiene bastantes palabras clave, pero no os asustéis. Public significa que puedes acceder de cualquier sitio, y static que no necesitas una instancia para ello, pero a eso no le hagáis mucho caso por ahora, ya que eso es un poco más avanzado. Lo que tenéis que tener en cuenta es el void, o en su lugar más abajo el int. Cuando tú ejecutas un método es posible que te devuelva un valor o no te devuelva nada. Si no te devuelve nada es un void, y si no tienes que especificarle el tipo de valor que te va a devolver. En este caso cuando llamo a la función saludar simplemente dirá hola. Sin embargo, cuando llamo a la función sumar, tendré que indicarle dos números y te devolverá el valor. Para eso voy a poneros el siguiente código. Para llamar a la función saludar, una vez declarada aquí abajo, lo hacemos de la siguiente manera. Esto ejecutará el código dentro de la función saludar. Luego vamos a crear una variable que va a ser resultado suma, y vamos a llamar a la función que tenemos aquí abajo. Le pasamos dos valores, como puede ser 5 y 10, y esto nos devolverá un valor. ¿Cómo sabemos qué valor nos va a devolver? Aquí lo tenemos. Esto nos devolverá algo, en este caso es un número, que va a ser la suma de ambos. Y por último, lo que haremos será representarlo por pantalla. Vamos a ejecutar el código para que lo entendáis mejor. Como veis, lo primero que hace es saludar y luego te devuelve la suma. Y eso es todo por hoy. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y no olvidéis practicar. Un saludo a todos.